Hola, Pisu, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz viernes. Emocionado de que sea viernes, como siempre. Buenos días, feliz ¿Cómo viernes. está usted? Qué gusto Muy bien, verla. qué gusto bonita verte. se ve usted, Ay, de verdad. muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, Paola, ¿a ti te gusta viajar? Me encanta viajar. Yo creo que es algo que en lo personal disfruto muchísimo. ¿Y utilizas aplicaciones para hacerlo? No, la verdad es que yo ni sabía que existían algunas aplicaciones que nos podían facilitar, ¿no?, el momento desde planear un viaje. A ver, ¿qué podemos Y es que es muy buena observación porque a la mayoría nos gusta viajar, pero no siempre organizar tu viaje es una cosa realmente sencilla en muchos aspectos, ¿no? O muchas veces ni lo hacemos, ¿no? No, ni lo hacemos. Claro. Y ese es un gran error. Ese es normalmente el, Sí, el grave peor error. error, porque ese es el que te genera los viajes memorables espantosos, ¿no? Como no planeamos nada, no encontrábamos reservación, todo estaba lleno, O no sabíamos maravillosos, ¿no? qué estaba También. sucediendo. O maravillosos de sorpresa decir, qué cosa tan increíble nos encontramos. Algo Pero al sorprendente final, que no sabíamos que claro, estaba aquí, ¿no? pero al final del día hoy, para todos es crítico poder tener garantizadas varios aspectos cuando queremos viajar, porque finalmente además viajar cuando lo hacemos, incluso particularmente en términos de vacación y todas estas cuestiones, pues nos implica no solamente un gasto, una inversión, sino además implica seleccionar esos pocos días que tenemos de Claro, vacaciones al año. aprovecharlos al 100%. Para aprovecharlos al 100%. Entonces hoy quieres que esa apuesta que haces para viajar sea la mejor en todo, que me salga lo más conveniente en costo, que el lugar al que vayamos tenga tanto diversión para adultos como para quienes tenemos hijos, claro. pues que obviamente los hijos puedan divertirse y que todo esto además te garantice que no sea la típica fotografía del folleto. Claro. Porque siempre nos venden, y obviamente, y es entendible, pues la parte más bonita del hotel o la parte más grata del vuelo. Como yo lo llamaría, ¿no? Esta trampa para el turista. Es la trampa para el exactamente. Y el conocer lo que opinan otras personas acerca de un viaje ayuda mucho para poder tomar una decisión final en el momento de invertir en este viaje o incluso de decidir a dónde voy a ir. Entonces, hoy les queremos compartir varias aplicaciones que los van a ayudar a que podamos ir aprovechando todo esto. Y además, realmente son aplicaciones, me emociona en particular esta cápsula, porque son aplicaciones que no importa a dónde quieran viajar, y esto es importante, lo platicábamos justo antes de entrar al aire, pareciera a veces que lo que nos venden con aplicaciones y la sofisticación de Internet y estar súper conectados, tiene que ver con la sofisticación de nuestras vidas. Es decir, si vas a viajar, todo el mundo da por hecho que vas a Europa, a París, a... No, pero puedes ir además a como Exacto. lugares muy recónditos. Y aquí mismo en nuestro país puedes hacer muchísimos viajes. Vaya, si nuestro país por algo se caracteriza, es por la variedad Y amplísima yo creo que de sin puntos duda también es turísticos, una ¿no? pregunta que nos hacemos constantemente, ¿no? Cuando vamos a viajar, no sabemos en la mayoría de las veces a dónde. Exactamente. ¿Qué hacer, no? ¿Qué me voy a encontrar? Porque ya Exacto. me dijeron que el lugar está bonito y que vale la pena. Pero ¿y qué más puedo hacer ahí? Sí. O incluso qué hay de contexto. Si están viajando, por ejemplo, en estas fechas, pues se van a encontrar varios pueblos o varios estados en nuestro país que la celebración que hacen alrededor del Día de Muertos es realmente espectacular. La oportunidad de estar por ahí. Entonces, les quiero compartir 3 aplicaciones que los van a ayudar muchísimo en ello. La primera es una aplicación de Google que acaban de liberar, por cierto, y se llama Google Trips. Ok. Google Viajes en español, tiene una gran cualidad y una gran característica. Lo que hace es que utiliza la información que Google tiene de nosotros para hacer mucho más ricas las sugerencias que nos pudiera entregar de un viaje en particular. Entonces, yo bajé la aplicación, la instalé en mi dispositivo. Pueden instalarla en sus teléfonos. De hecho, yo les diría que donde mejor funciona es en el teléfono, porque es el dispositivo que traes guardado completamente en el viaje y puedes ir utilizando. Lo que hace es que conecta tus cuentas de Google y a partir de ahí, si por ejemplo recibiste una cotización para el costo de tu boleto de tren o de camión o de avión, Google automáticamente la detecta y la trae a la aplicación. Pensando en que tú buscaste, digamos, un boleto de avión para, no sé, Las búsquedas recientes Londres, de ese ¿no? viaje. Ajá. Correcto. Y Boletos entonces, de avión, hoteles, lugares, ¿no? Con los que cuenta ese país. no Correcto. sé. Entonces, por ejemplo, de los viajes que has hecho y de los que estás planeando hacer, te va guardando información de tal forma que si estoy planeando un viaje a Cancún, en este caso, por ejemplo, si ya tengo información de reservaciones en mi correo, se las trae automáticamente, ¿no? Wow. Miren, por ejemplo, ¿no? Impresionante. Esta información de vuelo, Aeromedia 581, yo la encontré aquí en la aplicación porque estaba en mis correos una Y te vez la que vuelve a había hecho presentar. esto. Entonces te lo va acomodando y a partir de ahí tengo adicionalmente
qué cosas hacer en esa localidad en la que particularmente yo tenga interés. Ok. En el caso de Cancún, visitar el Museo Maya, la zona arqueológica. Y una pregunta, playa Delfines, porque hay muchísimos intereses y hay gente que puede tener un viaje más en esta parte turística, Claro, hay una persona que le claro. puede gustar más la parte cultural, Sí. otra la gastronómica, y entonces eso también te lo puede ir seccionando. Bueno, es más, miren esto, nos presenta las opciones de información del lugar, tanto en lugares cerrados para visitar el planetario de Ok. Cancún. ¿Sabían que hay un planetario en Cancún? Sí, yo sí sabía. Bueno, pues el planetario en Cancún se Vayan. recomienda mucho a visitar Recomendable. porque vale la pena. Está la iglesia de Cristo Rey, está mil cosas. En la parte de exteriores, las ofertas que tengo desde las playas o los lugares que vale la pena visitar, Playa Tortugas, Playa Marlín, Playa Escénica, cosas que sean amigables para niños, cosas que estén más lejos pero cerca de Cancún. Xcaret, Ajá. Explore Park, Claro, Isla sin duda, Contoy, porque ¿no? muchas veces o en muchos viajes, ¿no? Viajas con tu pareja o viajas con niños. Entonces yo creo Exacto. que también es como planear el viaje de una forma muy distinta. Y es la oportunidad de tener información realmente valiosa de un lugar para usarla en el momento, que ese soy mucho el tiempo chiste real. de esta aplicación. Ok. Esto es Google Trips, les recomiendo que la bajen. Funciona en español, es gratuita y funciona prácticamente en cualquier dispositivo. Ok. La segunda aplicación, si tienen que viajar, y hay dos opciones. Si tienen que hablar otro idioma que no entienden o por algo que nos caracterizamos mucho en México es por la hospitalidad. Claro. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que alguien que no habla nuestro idioma se acerca a nosotros, ahora sí que con cara de turista, para preguntarnos dónde hay algo cercano? Y pues en nuestro afán de poderlo ayudar, a veces el idioma es la única barrera que podría no permitirlo. Bueno, Google Translator lo que hace es permitirnos traducir no solamente textos, que esa es la parte que a mí me impresiona y me agrada mucho. Nos permite incluso traducir audio. Es decir, yo puedo pedirle a Google Translator que me ayude a entender qué estoy escuchando y cómo lo podría yo decir en un idioma distinto que no fuera el español. Y ahorita que estoy hablando, si se acerca la cámara, No. están viendo que tan pronto estoy hablando, está registrándose en texto lo que estoy diciendo en español y al mismo tiempo, en ese momento, se está llevando a cabo la traducción, en este caso en idioma inglés. De lo que estás diciendo. De lo que en acabo de decir en este momento. Ya está el texto de lo que estoy diciendo en este instante. Impresionante. Por supuesto, por Capital 21 y sus redes sociales en Capital 21. Y Es aquí lo tenemos. impresionante Es eso. impresionante. Y esto lo que nos ayuda es precisamente Claro. mucho a que la barrera del idioma hoy no nos impida o llegar a tomar nuestro transporte correcto, o llegar a un baño, o saber pedir unos huevos revueltos con jamón en Claro, donde probablemente sin duda lo que tú no los hagan. quieras, porque Exactamente. igual ese idioma pues no se te facilita, ese idioma no lo hablas, por lo tanto, bueno, una gran herramienta podemos utilizar. Esta es espectacular por lo impresionante de lo exacto y lo bien que trabaja al poner tu voz en texto y luego traducirlo de inmediato. Entonces, Google Translate les recomiendo mucho. Y finalmente, una aplicación que se convierte como en el justiciero de todo viajero. La aplicación se llama TripAdvisor, que es nuestro consejero de viajes. A mí y me este encanta. TripAdvisor nos sirve para conocer ofertas en términos de costos de hoteles, de restaurantes y de Museos, centros ¿no? de diversión, pero no solo el costo. Aquí lo más importante es cuál fue la experiencia de quienes ya lo visitaron y qué nos recomiendan al respecto. Y esto nos permite balancear la superpromoción del superhotel de lujo, pero que si ves los comentarios vas a ver que 9 de cada 10 dice Claro. nunca te pelan, nunca te hacen caso y si Y son les hablas comentarios a están de nivel malas. mundial, digámoslo, de Es lo que mundial. la gente visita Sí. del país que sea. Exacto. Ok. Y sirve para restaurantes, para cualquier tipo de servicio que nos sea proporcionado. Entonces les recomiendo mucho que lo hagan al final y lo hemos platicado mucho aquí en Capital 21 y por supuesto aquí en tus ciudades. La opinión de todas las comunidades hoy nos ayuda a tomar una Sin decisión duda, claro. mucho más certera. Y en el caso de los viajes lo van a disfrutar muchísimo. Claro. Yo creo que más allá de que la tecnología hoy la tenemos de verdad al alcance de nosotros, es saberla utilizar, Eso. exprimir, como dicen por ahí, Sí. y de verdad aprovecharla. Sí. Para esto los viajes van a ver qué maravilla. No, de ya lo verdad. vi, está No, de verdad, excelente. ¿eh? Muchas gracias. Que tengan bonito fin de semana. Igualmente, Piso, nos Muchas vemos la gracias. próxima semana. Y yo quiero recordarle que este próximo domingo, 30 de octubre, concluye...